Ya, en aras de la Copa América vamos a hacer esta introducción rápida. Andrés es cofundador de Fintual. Cuando nos conocimos hace 3 años, hicimos un test de personalidad para saber si nos íbamos a caer bien o no. Y salimos con el mismo tipo de personalidad, así que éramos compatibles, que es una recomendación que haría para que cuando confunden con alguien, si no lo conocen hace mucho tiempo, tomen precauciones y pregúntenle a los amigos, hagan un estudio de esa persona alrededor. Andrés fue el mejor ingeniero del año 2013, el mismo premio que ganó Omar el 2011, lo ganó Andrés el 2013. Es ingeniero eléctrico de acá de Bochef y en un momento no sabía qué estudiar, así que estudiaba matemática, computación y eléctrica al mismo tiempo, pero se quedó con eléctrica y hoy día es cofundador y CTO de Fintual. Gracias Andrés por la presentación. Hola, ¿se escucha? Oye, no conocí ese video de introducción, es como el de los cines. No. Está bueno. Yo soy Andrés, como Pedro les pudo decir, soy CTO de Fintual y les voy a hablar un poco de cómo hacer software bien. Les tengo que hacer una pequeña confesión. Esta es la primera cátedra que doy en Bochef. Qué raro cómo se mueve. ¿No les molesta? ¿No? Yo había dado, había sido auxiliar, había sido alumno obviamente, pero nunca había dado una cátedra, entonces me siento un poquito así como este es mi primer día. Lo que sí quería es que fuera una clase corta, porque sobre todo las clases de las 6 de la tarde a mí me daban mucha lata. Siempre, igual pescaba, pero eran fome al final. ¿Quién quiere una clase a las 6 de la tarde? Sobre todo cuando juega Chile. Entonces va a ser una clase cortita de 35 minutos. Y creo que se puede dar una buena clase en 35 minutos si es que uno habla de las cosas importantes y no se va a los detalles inútiles, digamos. Un poco la filosofía de menos es más, o lo que hace Pedro con mandar mails cortos. El mensaje más poderoso si es corto. Bueno, hablemos un poco de cómo hacer software bien. Me voy a sacar la chaqueta, permiso. Ya, ¿cómo hacer software bien? Puede parecerles raro que una clase de startup hable de software. Podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver el software con la innovación? Y en verdad tiene mucho que ver. No sé si alguien me puede decir qué es lo que cree que tienen que ver la fibra óptica con el panel solar. ¿Alguien se le ocurre? Es una pregunta un poco capciosa. Ya, como nadie responde, les voy a decir. Lo que tienen que ver es que son las últimas grandes innovaciones que no tienen nada que ver con software. Según esta lista, por lo menos, que pillé en internet, en Google, en 5 minutos. Y eso es importante, o sea, a la hora de hacer una startup, lo más probable es que sea una startup de software. Es lo más lógico, porque en general las ideas buenas ya se hicieron si no tenían software. Entonces, ahora podrían pensar, bueno, ¿por qué este gallo está hablando de hacer software bien? ¿Es difícil hacer software? ¿No es algo que yo pueda acomodárselo a una software factory? Simplemente darle mis especificaciones y que esa fábrica procese estas especificaciones con sus procesos súper bien definidos y me entregue al final un software entregable que yo pueda instalar en mi sistema. Y la verdad es que no. Hacer software es muy difícil, súper difícil. Si no, piensen por qué Google se gasta millones de dólares en una campus que al final casi que parece un parque de diversiones para poder atraer a gente talentosa a hacer software. Facebook se gastó tanta plata que construyó una cuestión gigantesca, que estuvimos de hecho con Pedro el año pasado acá, que tiene un parque gigante arriba. Imagínense lo que cuesta eso en Silicon Valley, que es uno de los lugares más caros de la Tierra. Y lo hacen porque hacer software es difícil, porque necesitas gente buena y necesitas atraerla de alguna forma. No es algo que se pueda externalizar a una software factory de China, por ejemplo, donde a la gente les pagáis unos pocos dólares la hora. Es algo difícil, es algo complicado. De hecho, un estudio de un libro que leí dice que un cuarto de los proyectos más o menos largos, de más de 25 años hombres, que en general las startups duran eso, las que funcionan por lo menos, fallan. Un cuarto de los proyectos de software fracasan. Y si piensan que 9 de cada 10 startups fracasan, eso significa que de esas 9, 2,5 son porque el software estaba malo. Y eso es súper
súper evitable hacer software bien. Se puede. Lo que pasa es que en general la gente no entiende cómo hacerlo. Y en general los errores no son tecnológicos tampoco, son humanos. Hacer software es un proceso súper humano, aunque no lo crean. Yo lo veo como que un programador, al final del día, es un traductor. Es una persona que toma una especificación en un lenguaje humano, digamos, súper impreciso, y la traduce a un lenguaje de máquina súper preciso. Eso es lo que hace un ingeniero de software. Y es importante que sepa comunicar. Es importante que esta parte, la parte de la comunicación, la haga bien. Tanto en su comprensión de lo que le dicen, como en cómo se expresa lo que entiende y lo que va a hacer. Pero cuando pensamos en un ingeniero de software, normalmente no pensamos en un gran comunicador. Lo que pensamos es algo más así, ¿no es cierto? Como un nerd que está encerrado como en un sótano y que no quiere hablar con nadie. Y yo debo admitir que yo, por lo menos, me metí un poco en el mundo del software precisamente por eso, porque quería evitar un poco el contacto humano. Yo soy súper introvertido, no se nota cuando doy charlas porque las practico harto, pero soy súper introvertido y en general hablo poco, cuando estoy sobrio. y bueno, tuve que aprender un poco a golpe y fue bacán porque descubrí como un mundo entero que no conocía de interactuar con las personas. Las tuve que aprender en el mundo del software. Tuve que estudiar harto el tema y creo que después de harta experiencia y harto aprender del tema, tanto leyendo libros como aplicándolos en la vida real, en proyectos de software de verdad, me di cuenta de dos principios que yo creo que son súper importantes a la hora de hacer software, que se los voy a explicar ahora. Y los principios son, uno, es que tienes que maximizar el valor que agrega tu software en el corto plazo. Y el otro, que es igual de importante, es que tienes que maximizar el valor que agrega tu software en el largo plazo. Entonces, eso les puede parecer como medio contradictorio, ¿no? Como dos conceptos opuestos. ¿Cómo puedo maximizar en el corto plazo y en el largo plazo al mismo tiempo? Y antes de explicarles cómo creo yo que se logra esto, déjenme explicarles un poco en qué se basa cada concepto. Entonces hablemos un poco del corto plazo, del yang, que es representado en la filosofía china por el color blanco. Y bueno, es un concepto súper amplio, pero para efectos de esta charla, pensemos el yang como maximizar el corto plazo. Y Pedro, que está mirando acá, él lo entiende súper bien. Es como experto en esto. Y está bien eso, todas las startups necesitan eso. Necesitamos crecer, necesitamos hacerlo rápido, necesitamos ganarle a la competencia y necesitamos que el software que estáis haciendo funcione ahora. Y eso sobre todo en una startup donde tu caja es reducida. Se nos va a acabar la plata y necesitamos que tu software empiece a producirnos plata rápido. Además, está en un entorno innovador donde no tienes idea de lo que estás haciendo. Entonces no podéis planificar demasiado en el largo plazo. Las condiciones cambian demasiado rápido para ponernos a planificar. Tenemos que empezar a producir rápido. Y al final la carrera, y toda startup es una carrera contra la competencia, contra otras startups que puedan salir y contra las empresas que ya existen, la carrera la gana el más rápido. Y eso es lo que necesitamos. Y bueno, pasando a este concepto que creo que es el más simple de entender, vamos al concepto más complicado, que es el del yin, el largo plazo, que se representa en la filosofía china con el color negro. Bueno, ¿en qué consiste el yin? Consiste en invertir. Consiste en gastar tiempo ahora para tener tiempo a futuro. O gastar plata ahora para tener plata en el futuro. Es de planificar. Es de tomar una visión más global del mundo en todos los tiempos y poder tomar decisiones en esa visión global. Es pensar en el futuro. Y bueno, el beneficio de pensar en el futuro es claro. Es lo que les decía antes. Es poder optimizar en una escala más grande. Todos tenemos el amigo desordenado que siempre, veámoslo desde el otro punto de vista, todos tenemos ese amigo desordenado que siempre se le perdía la llave o siempre se quedaba en pana de benzina o al final siempre, no sé, se le quedaba el carnet en la casa, entonces no podía entrar a la discoteca y nadie podía entrar a la discoteca por su culpa. Entonces, y se perdían muchas oportunidades. El gallo igual sobrevivía, pero perdía muchas oportunidades por su desorden. Y este mismo concepto de ordenar y de planificar y de pensar en futuro se puede llevar a una empresa también, muy directamente.
hay un estudio que analizó 300 empresas que se llamó Coding Wargames. Y se llamó así porque eran competencias de programadores, ¿ya? Y lo que hacían es que le pasaban una especificación de software a varios programadores que trabajaban en distintas empresas. Y le hacían resolver un problema que no tenía nada que ver con la pega, sino que un problema como de un poco de un ejercicio como de mentira, mientras estaban en su empresa, trabajando. Y la idea era después compararlo, por eso se llama Coding Wargames, era compararlo y comparar su desempeño. Y notaron dos cosas muy impresionantes, se concluyeron a partir de este estudio. La primera es que la diferencia entre el programador más capo, el más rápido, y el más lento, era de 10 veces. Y la otra diferencia importante es que la diferencia entre empresas, o sea, interempresa, era mucho más grande que la diferencia intraempresa, o sea, dentro de una empresa. Lo que significa, tomando estas dos conclusiones, es que si tú haces una empresa que tiene procesos buenos, puedes obtener una ventaja de 10 veces sobre una empresa que tiene procesos muy malos. Miren la tremenda ventaja. 10 veces, o sea, tu competencia no tiene ninguna opción de ganarte si es que tú eres así de productivo. Y ese es un poco el valor del largo plazo. Ahora, ocupé un poco la metáfora del yin-yang, porque en la filosofía china, lo que dice es que el mundo está lleno de estos conceptos que son como duales, que representan cosas que parecen ser opuestas, pero que en verdad están interconectadas, se complementan, y una da origen a la otra. Por eso en el centro del color negro está el blanco, y en el centro del color blanco está el negro, porque una da origen a otra, y una vive dentro de la otra. Y eso es un poco lo que les quiero decir en esta charla, que es que si bien uno podría pensar que pensar en el largo plazo y en el corto plazo, al hacer software, son contradictorios, en verdad son complementarios, y uno da origen al otro. Y les voy a explicar de 4 formas cómo es que se logra esto. Hay varias otras formas, pero estas son para mí las 4 más importantes. Uno es delivery rápido, lo otro es hacer proyectos sin plazo. Hola Dani, mi señora está llegando. Llegaste un poco tarde. Código de calidad, hacer que tu código sea de calidad. Y invertir en personas. Les voy a explicar un poco en qué consiste cada una de estas, ¿ya? Así que partamos por delivery rápido. Bueno, el delivery rápido viene un poco de las metodologías ágiles de software. Y lo que dice es que tú tienes que entregar software en forma frecuente y software funcionando en forma frecuente. Y ir agregándole funcionalidades en un plazo desde 2 semanas hasta 2 meses, más tirado para los 2 meses. O sea, para las 2 semanas, perdón. Es como entregar pequeños paquetitos en vez de entregar un paquete gigante. Y obviamente eso puede sonar un poco contraintuitivo cuando uno piensa como en un software gigante, como una app o Fintual, pero en verdad se puede. Y una vez que aprendes esta metodología como de separar las funcionalidades en cosas chiquititas, es mucho más fácil pensar así. Es mucho más fácil pensar en pequeños deliveries chiquititos. Les voy a dar un ejemplo del valor que tiene hacer esto. Imagínense que yo tengo un proyecto en el escenario A, es un proyecto que me demoro 6 meses, y cuando lo entrego me genera 5 palos, que está representado por esos 5 signos de peso ahí. Entonces, durante toda la vida del proyecto no estoy generando nada de plata, y cuando lo entrego, ese software me genera un valor de 5 palos. Bacano, ¿cierto? Ahí está, 5 palos que gané. Ahora imagínense, yo divido ese mismo proyecto en 2 proyectos chiquititos. Uno que cuando lo entrego me genera 3 palos, y otro que cuando lo entrego me genera 2 palos, todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entrego el más chiquitito antes, porque me demoro menos porque es un proyecto más chico, empiezo a agregar valor al tiro. Y al final de mi periodo, ya no tengo 5 palos, tengo 14 palos, lo cual es mucho más valioso para la empresa. Además, tener deliveries chicos y acotados mejora mucho la comunicación, porque ya estáis hablando de menos cosas, entonces es más fácil que haya malos entendidos. También reduce la incertidumbre, porque al ser un proyecto más chico, hay menos cosas que no entiendes o que podrían salir mal. Y lo otro que te ayuda es que para el próximo sprint, una vez que pasaron las 2 semanas, ya avanzaste un poco en el software, ya tienes un software que está funcionando y por lo tanto tienes más información para el siguiente sprint.
No sé si saben que en Asia hicieron una carrera entre la tortuga y la liebre. Y miren el resultado. Ganó la tortuga. Y la razón es que la tortuga siempre fue al mismo ritmo, continuamente, avanzando todo el rato. Mientras que la liebre fue súper rápido al principio, le sacó la cresta a la tortuga, pero después se quedó parada, se distrajo y perdió. Esto es un poco lo que te permite el delivery continuo. Es como que vais siempre a un paso fijo, a un ritmo continuo. Y bueno, ¿cómo te ayuda esto en el corto plazo? Te ayuda a priorizar. Como vimos en el ejemplo, uno tiende a elegir los proyectos que te agregan valor antes, y por lo tanto empezáis a agregar valor y tu software empieza a funcionar mucho más rápido y tú eliges las cosas que más necesitas primero. Y por lo tanto terminas creciendo el valor de tu empresa en el corto plazo. ¿Y cómo te ayuda en el largo plazo? Bueno, es un framework de planificación muy bueno, porque cada 2 semanas estás obligado a entregar software y a planificar cuál va a ser tu siguiente sprint. Por lo tanto, puedes pensar y planificar a futuro de una forma muy ordenada, así como la tortuga que va con paso seguro hacia adelante. Y además te da holgura durante el sprint para hacer las cosas bien. Para planificar, como puedes planificar bien, tienes suficiente holgura para pensar cómo hacer las cosas de forma ordenada y pensar en el largo plazo, no solo en el corto plazo. Bueno, vamos a proyectos sin plazo. Ahora, yo lo que le estaba hablando de los sprints es para proyectos para plazos cortos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proyecto largo? Por ejemplo, el otro día Pedro me dijo, oye, ¿cuándo va a estar la app? ¿Ya? La app es un proyecto súper grande. No es un proyecto que toma un sprint, sino que es un proyecto que toma varios sprints. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dividirlo en varios sprints. Y en el sprint sí puedo decir, tengo un plazo conocido, que son 2 semanas, pero sé que voy a avanzar hacia la app, pero no tengo un alcance desconocido, no sé cuánto de la app voy a completar en el sprint. Cuando tengo un proyecto largo, normalmente es como toda la visión contraria. Yo sé que tengo un alcance conocido, que es la app, y podríamos pensar, bueno, pongámosle un plazo conocido. Digamos que Pedro me dice, no, sabéis que la app tiene que estar en diciembre. ¿Ya? Antes me dice. Entonces, eso sería ponerle un plazo conocido a un scope, digamos, a un alcance conocido. Y eso, en general, es una muy mala idea. Y les voy a explicar por qué. De hecho, cualquiera que me quiera discutir, lo podemos conversar después, de que los plazos no funcionan. El problema de tener un alcance conocido, o sea, en el fondo lo que querías tener un alcance, para los proyectos largos, es tener un alcance conocido y un plazo desconocido. Nosotros en Fintual hacemos eso. Nuestros proyectos grandes no tienen plazo, no tenemos deadlines. Y les voy a decir un poco, yo siempre había tenido un problema con los plazos, siempre me costaba cuando trabajaba en empresas de software donde no era el dueño, digamos, y me decían, oye, ¿cuándo va a estar este proyecto? Siempre me costaba como decir un plazo y siempre me complicaba. Y como que tenía ese instinto de que los plazos no funcionaban, pero nunca lo había realmente entendido hasta que vi este estudio que se hizo en la Universidad de New South Wales. Ellos lo que querían medir era cuál era la productividad de los proyectos dependiendo de quién los estimara, si es que el programador o el supervisor. Entonces, tomaron un estándar como una medida estándar de productividad de distintos proyectos, que fueron como 100, y fueron viendo qué tan productivos eran en promedio, dependiendo de quién los estimaba. Entonces, cuando estimaba el programador, salió una nota 8. Y cuando lo estimaba el supervisor, salió una nota 6,6. ¿Se fijan que, en el fondo, solo el hecho de que el supervisor sea el que ponga la estimación, daña al proyecto, hace que sea menos productivo? Probablemente porque ese supervisor pone plazos más estrictos y hace que el programador esté más pendiente de cumplir con el plazo que de hacer lo que tiene que hacer, que es programar y resolver problemas difíciles. Ahora, lo más interesante que se dieron cuenta es que cuando no había plazo, cuando nadie estimaba, los proyectos eran los más productivos de todos. Y yo creo que esta como ganas que nos dan de ponerle plazo a las cosas viene un poco de esta ley, que es la ley de Parkinson, que en verdad no es una ley, es una idea que se le ocurrió a alguien nomás,
que dice que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para completarlo. Y si bien esta ley suena muy graciosa, a mí, por ejemplo, me pasó cuando hice mi tesis, porque no quería terminar mi tesis, porque me da lata, porque encontraba que era fome lo que estaba haciendo. Pero no aplica cuando estás en una empresa haciendo algo relevante que te gusta. En general, si estás en una startup y no estás haciendo algo relevante, probablemente tu idea no es muy buena. Entonces, si logras motivar a las personas a completar su trabajo, no les va a pasar la ley de Parkinson. Lo que va a pasar es que ellos mismos van a querer terminar y entregar porque quieren la satisfacción de el software funcionando. Eso es lo que hace, es lo que les gusta. Por eso se dedican a lo que se dedican. Así que eso, no deadlines. Creo que es un consejo bien simple. ¿Cómo te ayuda esto en el corto plazo? Bueno, mejora la productividad, como lo que les mostré en el ejemplo. O sea, hace que todas las horas que trabajes sean más productivas y por lo tanto agregas valor más rápido en el corto plazo. ¿Y cómo ayuda en el largo plazo? Te crea una cultura de trabajar por satisfacción y de entregar proyectos, no por una presión y por que te ponen, sino que por la motivación de entregar algo que funcione y agregar valor. Y de alguna forma te ayuda a alinear la motivación de la empresa con la de los empleados. Bueno, vamos al código de calidad. Un código puede estar muy ordenado y funcionar, o puede estar muy desordenado y funcionar. Para la empresa le da más o menos lo mismo, mientras el código funcione. El problema es que es peludo cambiarlo cuando está desordenado. Es peludo agregarle cosas nuevas, es peludo arreglarlo, arreglar bugs o modificarlo. Entonces, para los que nunca han programado en su vida, les doy un ejemplo con una pieza desordenada. Al final es casi lo mismo que hacer código, trabajar en una pieza desordenada. Entonces imagínense que una persona les dice, mira, necesito que escribas tu nombre en un papel en esa pieza. Y te encierran en esa pieza. Y bueno, tú decís, chuta, ya, está medio oscuro, así que voy a buscar la luz. Parece que ahí hay una ampolleta, una lámpara, pero no sé dónde se prende. Ya encontré la lámpara, la prendí. Después voy a buscar un papel. Chuta, parece que por ahí debajo te agachás y encontré un papel. Voy a buscar un lápiz. Sacáis uno de algún lado y después no tenéis dónde apoyarte porque la mesa está llena de cuestiones. Entonces te ponía a sacar las cosas, pero no sabéis dónde dejarlas porque la pieza está llena de cuestiones. Entonces al final una tarea que era súper simple, que era escribir tu nombre en un papel, te demoraste súper harto. Fue súper complicado. Por todas estas complejidades que te generaron el desorden. Ahora supongamos que viene Maricondo y te ordena tu pieza y te entrega esa pieza. Entonces ahora piensen en la misma tarea. En tomar un lápiz, en prender la luz, tomar un lápiz, tomar un papel y escribir tu nombre. Te demoráis súper poco, ¿no es cierto? Ahí está la luz, la prendo, saco un papel de ahí, saco un lápiz de ahí, escribo mi nombre y listo, se acabó. Eso es todo. Bueno, eso mismo pasa en el software. Exactamente lo mismo. Hacer un cambio puede ser muy fácil o muy difícil, dependiendo de qué tan ordenado esté tu código. Y les voy a dar un ejemplo un poco más, digamos, en detalle, de cómo podría ser este proceso en el largo plazo. Digamos, cuando tenéis harto tiempo y vais programando harto de sprints, digamos. Entonces vamos a tener dos programadores, ¿ya? Que van a ser Bob Esponja y Patricio. Bob Esponja es un programador súper ordenado, se viste con corbatita, con zapatos. Patricio es un desastre, ni siquiera ocupa polera, ocupa un traje de baño nomás y no ocupan ni chalas ni nada. Entonces, y los vamos a poner a competir, a ver quién hace más rápido el software. ¿Ya? Entonces Patricio, que es desordenado, dedica 40 horas de su semana solo a hacer features y no ordena nada. Ordena 0 porque es flojo y no completa las cosas que le quedan pendientes. En cambio, Bob Esponja dedica 30 horas a hacer features y las otras 10 horas las dedica a ordenar el código. Porque Bob Esponja es más ordenado. ¿Y qué significa? ¿Qué hace esas 10 horas Bob Esponja? Bueno, hace más o menos lo mismo que hace Maricondo. O sea, saca las cosas que no usáis, deja el código en lugares que son fáciles de encontrar, entonces cuando necesitáis ir a cambiarlo es fácil llegar hasta él. Esas son las cosas que se entienden un poco por ordenar el código. Entonces, al principio, piensen que los dos tienen como un repositorio de código vacío. Entonces, es como una pieza vacía. Al principio, cuando está vacía, es muy fácil
está naturalmente ordenada porque no hay nada. Entonces los dos parten con el código súper ordenado, y cuando van agregando código se va desordenando un poco. Siempre al agregar código se te desordena un poco por muy ordenado que seas. Pero a Bob se le desordena muy poco, un 2% cada vez que pasa un sprint, y a Patricio se le desordena un 90% porque es un desastre y hace cualquier cosa. Entonces eso se va acumulando en todos los sprints, y al final del quinto sprint, por ejemplo, Bob Esponja tiene el código un 92% de ordenado y Patricio un 66% ordenado. O sea, es súper complicado. Ahora, ese orden se traduce en cuántos de las horas que se dedican a hacer features se convierten en features efectivos, digamos, y cuántas de esas horas pierden, digamos, buscando en este código, que puede estar o no desordenado, para encontrar para hacer lo que necesitan hacer. Entonces, Bob Esponja, al principio dedica 30 horas a hacer features y logra una cantidad de features que equivalen como a 30 horas hombre. Y Patricio se dedica 40 horas a hacer features y en el primer sprint, como tiene una efectividad del 100%, logra 40 horas hombres de features. Y bueno, eso va cambiando y después Bob Esponja logra nomás 29 features porque su código está, horas de features porque su código está un poco más desordenado, y Patricio 36. Después es 29 de nuevo y Patricio 32, después 28 y Patricio 29, y después al final, en el quinto sprint, las 30 horas que trabaja Bob Esponja se traducen en 28 horas hombres de features, y las 40 que trabaja Patricio se traducen en 26 horas hombres de features. Entonces, ya Bob Esponja trabajando 30 horas produce más que Patricio, que trabaja 40 horas. Solo porque tiene que estar todo el rato buscando en este desorden. Y si vemos las horas acumuladas, el acumulado de estas horas, digamos que los features que van teniendo el código a lo largo del tiempo, vemos que pasa esto. Patricio al principio le va ganando a Bob Esponja y de repente, pum, guatea, y Bob Esponja lo pasa, y ahí Bob Esponja es mucho más rápido. Y Bob Esponja, y eso pasa más o menos como en el noveno sprint. Bueno, les tengo que contar un secreto, que lata que Pedro está acá, pero en Fintual, yo al principio hice esto. Me esforcé un poco como Bob Esponja. Entonces no iba tan rápido como pensaba, pero como no tenía con quién comparable, Pedro nunca cachó esto. Entonces nunca cachó que íbamos más lento de lo que teníamos que ir. Pero después de que pasaron 9 sprints, que son como 4 meses, ya podíamos ir más rápido y ya no importaba que ordenáramos, porque eso nos permitía ir más rápido que una persona que hubiese estado desordenada. Entonces, de ahí viene un poco este dicho, que es que la calidad es gratis, la calidad del código es gratis, pero si estás dispuesto a pagar caro por ella. Al principio Bob Esponja gasta 10 horas, o sea, un tercio de toda su semana, un cuarto de toda su semana, en ordenar el código, pero después, con las 30 horas que trabaja, es más rápido y obtiene más features que Patricio, que que trabaja 40 horas y está desesperado y cada vez se va haciendo más lento. Todo porque estás trabajando en una pieza ordenada versus en una pieza desordenada. Nosotros en Fintual, de hecho, trabajamos 4 días de la semana, ¿no? El quinto, en features de los sprints. El quinto es para ordenar el código. En verdad no es para ordenar, es para que los developers hagan lo que quieran, pero terminan siempre ordenando porque es lo que uno quiere hacer. Porque cuando está trabajando con código desordenado es muy desagradable. Entonces tienden a ordenar el código. Bueno, ¿cómo te ayuda esto en el largo plazo? Te genera orden que permite ser sustentable en el largo plazo y hacer cada vez que cada vez tus features sean relativamente sencillos de hacer. ¿Y cómo te ayuda en el corto plazo? Te da flexibilidad, lo que te permite cambiar las cosas rápido cuando las necesitas, independiente de cuándo estés. Y te da velocidad, porque al final una startup es más una maratón que una carrera de 100 metros. Y la forma de ganar una maratón no es partir corriendo lo más rápido posible los primeros 100 metros como si fuera una carrera de 100 metros. Es partir a una velocidad que te permita correr toda la carrera. Entonces, esa es la forma de ir más rápido. Por lo tanto, vas más rápido y ganas la carrera. Bueno, pasemos a invertir en personas. Sí, dime. Dale nomás. Es una carrera corta, pues, Pedro. Hola, te quería preguntar, súper lindo si empiezas desde cero y tienes a Bob Esponja y a Patricio por ese lado, pero creo que, bueno, por lo menos nuestra realidad y la que pueden vivir algunos es que partieron más como Patricio y no contigo como Bob, y llegó un punto en que se empieza a desordenar todo, y llega
hay que ordenar esa pieza que está, y Maricondo no la podemos traer tan fácil como para que me ordene eso en un sprint. Entonces, ¿cuál sería el consejo un poco para llegar, si tengo ese código completamente desordenado en el que no se invirtió tiempo y pasaron muchas manos? Entonces, ¿cuál sería el camino para llegar a ordenarlo de esa forma y darle valor agregado? ¿Qué aconsejarías? Sí, o sea, hay dos formas. Depende de qué tan desordenado esté tu código. Si ya ha sido una cuestión que es un desastre, probablemente te sea más eficiente empezar de cero que ordenar esa cuestión que es un desastre. Esa es la minoría de los casos, pero puede ser una opción. Y la otra opción es tener un poco una mentalidad más de delivery continuo, o sea, de ir arreglándolo un poquito todas las veces. Eso yo creo que es como en la mayoría de los casos aplica más eso, cuando no es un desastre completo. O sea, esa proporción que hacías de 4 días feature y 5, o sea, el quinto más ordenar, sería cambiar un poco, tengamos 2, 3 días de ordenar y menos días de... Claro, feature. por ejemplo. Ya, pasemos a invertir en personas. Yo mi primera pega que tuve programando fue en una empresa que se llamaba Contoso. Bueno, en verdad no se llamaba así. No voy a decir cómo se llamaba porque no quiero dejar mal a esa empresa. No voy a decir cosas muy bonitas de ella. Contoso es un nombre ficticio que ocupa Microsoft para sus ejemplos, por si acaso. Bueno, y en Contoso tenía un amigo que era el Cabezón Ortega. Que acá pueden ver por qué le decíamos el Cabezón Ortega. Y el Cabezón Ortega un día... me acuerdo que era un jueves feriado. Y fue a pedir si le podían dar el viernes feriado, porque se quería ir por el fin de semana a algún lado. Creo que era, no sé, a Paine, creo. No sé. O a Torres del Paine, no sé. Y fue súper contento a la oficina del jefe como a pedirle permiso. Y volvió súper deprimido. No solo le habían pedido que trabajara el viernes, que era en el fondo un día laboral, así que no estaban pidiendo nada muy raro, sino que le habían pedido además que trabajara el jueves. Creo que nunca he visto al Cabezón Ortega tan triste en mi vida como ese día. Y además fue por una tontera, fue como que necesitaban un proyecto que tenía un plazo súper arbitrario y al final trabajó, se sacó la cresta y igual la cuestión no salió. Entonces fue súper ridículo. Y les cuento esta historia un poco porque quiero que entiendan que esta visión como de que los desarrolladores no son personas es muy ridícula. Los desarrolladores son personas con emociones y con ambiciones y que les gusta a veces hacer cosas más allá de desarrollar software, de lo que tu empresa necesita. Acá estamos, por ejemplo, con algunos chiquillos en una cuestión de realidad virtual. Y yo creo que esta visión como de que las personas no pueden ser personas porque tienen que ser trabajadores y tienen que producir, es bien anticuada. Es como no sé, como de Henry Ford, como de un empresario antiguo. Así como que, Henry Ford decía, ¿por qué cada vez que necesito un par de manos vienen averías con un cerebro? Yo no quiero que pensís, quiero que trabajé. Y yo pienso todo lo contrario. Yo lo que quiero cuando contrato gente, cuando busco gente, son cerebros. Cerebros humanos con toda su gama de emociones y motivaciones y cansancio, porque eso es precisamente lo que necesito. ¿Por qué es lo que necesito? Porque el cerebro humano, aunque no lo crean, y eso incluye las emociones, la lógica y las emociones del cerebro humano, están pensadas para optimizar una cosa, que es resolver problemas. Y resolver problemas complejos. Y eso es lo que tú necesitas en una startup, todo el rato, resolver problemas complejos. Muchos problemas, y todo el tiempo. Y no te sirve gente que esté cansada. Puede parecer súper óptimo en el corto plazo, pero no lo es, hacer que una persona trabaje más horas extra, por ejemplo. Pero lo que terminas logrando es que la gente se canse y esa productividad extra que ganaste con las horas extra la pierdes en la semana siguiente cuando la persona está raja y no produce como quieres que produzca. Y al final eso se traduce, aunque no lo crean, en una pérdida de plata. Porque la gente, de partida no ganas nada, porque una semana ganáis productividad extra y la siguiente la gente se cansa y no produce. Y además la gente, si es que está en ese ritmo mucho tiempo, se chatea y se va. Se va a lugares como Google o Facebook con sus oficinas bacanes, que están optimizadas para atraer a las personas y motivarlas. Y lo que pierdes cuando una persona se te va es mucha plata. Es la plata que gastaste en reclutarla, es la plata que gastaste en entrenarla, en que conocieran tu sistema. Sí, dime.
Ya, mira, mi pregunta va más o menos por lo que tú estás hablando ahora. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la motivación? Personalmente a nosotros nos pasó lo mismo que a Patricio y a Bob. Lamentablemente pasamos por muchos programadores y tuvimos que hacer el código completamente de nuevo. ¿Cómo lo manejan ustedes en tema de la motivación o cómo atraen nuevos talentos también a la empresa? A ver, estoy pensando cosas que hacemos. Bueno, algunas las voy a decir más adelante, pero te voy a decir las que no voy a decir para contestar tu pregunta un poco. Nosotros buscamos, como les decía, gente... tratamos de buscar a gente muy, muy motivada y que entiendan los problemas que estamos resolviendo. Y para lograr eso, lo que hacemos, y que es lo que menos funciona, es que buscamos gente que está recién partiendo. Como que no buscamos muchos gallos así con mucha experiencia, sino que gallos que motivados, inteligentes, pero que todavía no tienen mucha experiencia para enseñarles. Como que buscamos en el fondo un poco en el largo plazo, entrenar a la gente. Y eso es lo que nos ha dado mejores resultados. Obviamente, al final, que la gente no se vaya, a veces tenés que echar gente mala, ¿cachai? Pero que la gente no se vaya, que la gente le guste estar en tu empresa, depende mucho del ambiente, depende mucho de qué tanto les exiges, qué tan alineadas están sus motivaciones con las motivaciones de la empresa, qué tanta autonomía les dais, cosas así es como lo veo. ¿Vaya a hablar de Nico más adelante? ¿De Nico? ¿No? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, llegó alguien, un developer, y dijo, me voy a tomar un mes de vacaciones en Europa. Nos dijo hace 3 semanas. Buen ejemplo. Le dije, sí, obvio. De hecho, quédate un mes más trabajando remoto y anda a Suecia, a Lituania, porque estáis soltero. Y me hizo caso. Y se fue ayer, iba a estar 2 meses afuera, trabajando un mes y trabajando otro remoto. Entonces, esas personas no esperan que el jefe o el founder le diga eso, quedan felices, saben que pueden trabajar desde Lituania y van a hacer muy bien la pega y van a estar muy, muy motivados. Entonces, como que cada cosa que tú puedes hacer que otra empresa no haga es una forma de motivarlo y fidelizarlo. Es un mini ejemplo. Sí, otra cosa, por ejemplo, que yo hago es que me junto con los desarrolladores y una vez al mes y les pregunto, así como... Trato de no preguntarles muy directamente qué tan motivados están, pero les hago preguntas como para cachar si están motivados o no. Como, oye, ¿qué es lo que más lata te va a hacer? ¿O qué fue lo que más te complicó la semana pasada? Y así uno va cachando cuando empiezan a aparecer problemas, que al principio son chiquititos y es más fácil arreglarlos, versus esperar a que exploten. En general, la gente no te dice los problemas hasta que son demasiado grandes. Entonces, cuando explotan, ahí normalmente ya es muy tarde para arreglarlo. Entonces, eso es lo que hacemos. Y en general me pasa que, por lo menos por lo que yo he visto, las personas están motivadas. Como que cuando uno responde rápido a lo que necesitan, se mantienen motivados. Ya, bueno, continúo. Entonces, es una pérdida de plata tremenda entrenar a la gente, que aprendan tu código, que al final y todo lo que crecieron estando en tu empresa se te va y lo pierdes si es que no lo puedes retener a la gente. Y acuérdense que un buen desarrollador de software vale 10 veces un mal desarrollador de software. Entonces no te puedes dar el lujo de perderlos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos tiempo extra. Eso era una cosa que iba a decir. Lo cual es mucho más fácil cuando tienes sprints y no tienes deadlines. No necesitáis el tiempo extra. ¿Cómo te ayuda esto en el corto plazo? Bueno, estáis analizando los costos reales y eso es lo que necesitas analizar para ver, para que te dure la caja, digamos, los costos reales de tu empresa. Y tienes gente pensando en los problemas, que es más fácil que estés pensando tú todo el tiempo en los problemas, porque tú igual tampoco te da tanto la capacidad para pensar en muchos problemas. Entonces tienes gente inteligente pensando en resolver tus problemas de hoy día. ¿Y cómo te ayuda en el largo plazo? Bueno, te genera una cultura de gente que está motivada, que está haciendo las cosas que le gusta, y también te permite que puedas invertir en las personas y asegurarte que esa inversión no se va a perder porque la gente no se va a ir. Así que bueno, esas son las 4 formas en las cuales hacemos software: delivery rápido, proyectos sin plazo, código de calidad e invertir en las personas. Y un poco quiero que vean que estos conceptos, espero que hayan podido ver que estos conceptos que parecían un poco contradictorios, en verdad son complementarios y uno da origen al otro. Y al final, hacer buen software un poco se trata de lograr la armonía entre ellos. Suena raro que una charla de software sea tan filosófica, pero así es nomás, así es la vida. Y un poco como último pensamiento, esta línea roja representa los cambios en el código que hemos hecho
a lo largo del tiempo que ha estado Fintual, ¿ya? Ya vamos un poco pasaditos los 2100, recién ahora, y la línea azul representa a los clientes de Fintual, que no sé si hoy día llegaron a los 3000, pero estábamos a punto cuando hice esta charla ayer, esta diapositiva ayer. Entonces, y lo que quiero mostrarles con esto es que el trabajo de software es un trabajo más o menos continuo. Y si lográis hacerlo bien, generáis un impacto que va a crecer exponencialmente. Nosotros ya nos pasaron, ahí el año pasado nos pasó la cantidad de clientes a la cantidad de cambios en el código y ya nunca más lo vamos a alcanzar. No importa cuántos cambios hagamos, probablemente siempre los clientes van a crecer más rápido. Y así es como crece tu impacto cuando haces las cosas bien. Bueno, gran parte de esta charla se está basada en este libro que se llama Peopleware, que se los recomiendo si quieren entender mejor de estos temas que estoy hablando. Voy a dejar un tiempo para que saquen la foto. Y un último favor que les voy a pedir es que si saben de algún ingeniero de software que esté chato en su empresa, díganle que se meta ahí. Porque estaba buscando gente. Así que eso, muchas gracias y vamos Chile. No sé si hay alguna pregunta final de alguien. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu consejo con respecto a estos 4 puntos que mostraste cuando tienes básicamente todos los miembros técnicos de tu equipo son part-time? Es decir, o están estudiando, tienen un trabajo full-time, por ende no pueden dedicar una jornada completa finalmente a desarrollar un software particularmente complejo como el que estamos haciendo nosotros. Yo creo que, por ejemplo, hacer cosas en paquetes chiquititos, el primer consejo, yo creo que aplica mucho en ese caso. ¿Qué más te puedo decir? Porque te permite planificar muy bien, digamos, el mucho menos tiempo que tenéis, ¿cachai? ¿Qué más te puedo decir? O sea, bueno, no sé qué tan motivados o qué tan dedicados estén las personas, pero yo creo que al final eso es lo más importante, más allá de cuánto tiempo tengan. Como si las personas están motivadas y quieren hacer lo que están haciendo, no tiene nada de malo que estén haciéndolo en forma part-time. Nosotros cuando partimos con Fintual, uno de nuestros socios, Omar, no estaba full-time en Fintual. Estaba, de hecho, ni siquiera estaba part-time, estaba zero time. Iba de repente nomás a reuniones. Y aún así fue un súper gran aporte, no lo habríamos podido hacer sin él. Entonces yo creo que depende un poco de que te guste lo que estés haciendo y que estés motivado, más que cuánto tiempo tengáis para dedicarle. Sin embargo, es bueno en general tratar de dedicarle tiempo full-time a lo que estáis haciendo. Gracias. Acá. Hola. Hola, súper breve, porque sé que va a ser larga la respuesta. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la lección la lección más importante que has aprendido de un error mientras hayas sido desarrollador, CTO, cualquier cargo? ¿Cuál ha sido la lección que has podido sacar de un error más importante? Gracias. Es una pregunta media peluda, porque igual son hartas lecciones y hartos errores. Como, no se me ocurre así como la lección. En pos de responder la pregunta de alguna forma que no sea completamente evasiva, déjame pensar un poco. A mí la lección que me gusta harto es la de delivery continuo, la primera que di. Porque creo que un poco como que te da un framework, como una base para todas las otras. Como darte cuenta de que puedes hacer algo chiquitito que funcione. Yo no sé, por ejemplo en la U te hacían hacer un trabajo y era un trabajo, bueno, no gigante, pero que tenías que entregarlo una vez nomás y entero y funcionando. Y darte cuenta que podías hacer cosas que funcionan de a poquitito, para mí fue súper valioso, porque me di cuenta que te permite muchas cosas, te permite ir, bueno, como les mostraba, así como la tortuga, ¿cachai? Ir como... y eso yo creo que quizás es la lección más, así por lo menos la que se me ocurre ahora, que como cachar que podí hacer algo que no funcione perfecto, pero que funcione bien, y ir incrementando eso de a poquito. Yo creo que eso es la lección más importante. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. No se escucha. Después tú y después allá.
Si querés te paso el mío. Ahí sí. Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo abordan cuando hay cambios tecnológicos? Por ejemplo, tú hablaste del corto plazo y del largo plazo, pero resulta que tienes que hacer un proyecto nuevo y tienes ante ti el usar la tecnología que he usado hasta ahora o usar la nueva versión de un framework, una nueva metodología para hacer las cosas. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Van adoptando las nuevas tecnologías a la medida que van haciendo nuevos proyectos o tienen otro enfoque? Sí, o sea, un enfoque muy gradual, como un poco también de nuevo de delivery continuo, digamos. A veces, por ejemplo, tenéis que cambiar de tecnología y tenéis que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, cambiamos la tecnología de nuestro frontend, la cambiamos de Angular a Vue. Y lo fuimos haciendo a poquito, o sea, de repente un par de vistas ahora estaban en Vue, convivimos con las dos y de repente ahora están casi todas en Vue. A veces no podía hacerlo tan gradual, por ejemplo, cambiar la versión de tu framework de la versión 3.0 a la versión 4.0. Ahí te ayuda harto, por ejemplo, tener el código ordenado, porque, bueno, algo que no dije, que es parte de tener código ordenado, es tener test que prueben que tu código funcione. Los tests son, al final, programas que revisan ejecutan tu código y revisan que haga lo que tenga que hacer. Entonces, cuando tenéis eso y vais armando esta cuestión por detrás, es muy fácil cambiar una tecnología sin romper todo lo que estáis haciendo. Hola Andrés, con respecto a las metodologías de trabajo, generalmente los informáticos están muy asociados a la propuesta que hizo el Project Management Institute con el Paintbook y todo el tema de cómo planificar, inclusive en el caso de la ingeniería industrial en particular, los métodos japoneses, por ejemplo el Lean Project Delivery o Last Planner. ¿Actualmente alguna vez usaron esas metodologías que son parte de la academia o solo el Sprint de Google? Así como tan formales, no. Yo me leí un libro de metodología ágiles, creo que llegué hasta la mitad y saqué algunas cosas de ahí, porque era bien largo y bien denso. Pero yo creo que al final la esencia de las metodologías no es la metodología en sí, es más como cómo la aplicás y cómo... no sé si conocen la metodología GTD, Getting Things Done. Es una metodología de hacer to-do list, al final. Yo me acuerdo que me leí el libro y encontré que era demasiadas cuestiones, como demasiados detalles de cómo hacer las cosas. Y al final lo que me funcionó mejor fue que me leí un libro que era mucho más cortito, que como que sacaba la esencia de eso, y era mucho más fácil de aplicar, y después eso mismo lo fui iterando sobre mi problema, mi cultura, mi empresa, mis empleados, ¿cachai? Entonces, a lo que voy con todo esto es que más que metodología, a mí me gusta pensar como que no solo tu código es el que evoluciona, sino que son tus procesos también. Tu código al final es parte de tus procesos. Y yo creo que eso es más valioso, como llegar a una solución que es particular y que te funciona a ti, es más valioso que una metodología tan estricta. Sin embargo, la metodología te puede servir para probar cosas nuevas o para sacar ideas, ¿cachai? Hola, te quería pedir tu consejo para saber cómo lo han hecho al ordenar equipos de programadores. Si es que al tener muchos programadores y muchas responsabilidades, muchos desarrollos por hacer, si se van rotando sus responsabilidades, si se hace alguna prueba para detectar sus fortalezas y ahí ubicarlos, si se les pregunta por qué es lo que más les motiva, etcétera. Esa es una pregunta. Y la otra, que qué características son clave en un equipo para que pueda funcionar en conjunto. Cuando ya se agranda, o sea, ponte tú 10, ¿cachai? 10 para arriba. Sí, pues me encantaría poder tener experiencia con equipos de más de 10 personas, no tengo, por eso te voy a decir la experiencia con equipos chicos. Nosotros en Finto ahora somos, creo que 6, 7 desarrolladores, y eso es lo máximo que hemos sido, y el equipo más grande de software que he tenido a cargo mío. Se me fue cuál era tu primera pregunta, sorry. Que cómo ordena el equipo de programadores, si es que los va rotando sus responsabilidades, porque como cada uno ve cosas distintas, Sí, ¿cómo lo ordenas? Ya, nosotros, bueno, al principio éramos bien desordenados en eso. Y no nos funcionaba mucho. Y al final lo que terminaba pasando es que estaba como el área comercial que nos pedía cosas que teníamos que hacer. Y yo como que medio las ignoraba y hacía lo que queríamos. Y obviamente eso generó hartas como tensiones, y al final lo que hicimos fue que dijimos ya,
vamos a tener, en cada sprint se asocia a un objetivo que no necesariamente lo pongo yo, sino que lo pone alguien. Lo puede poner Pedro, lo puede poner mi otro socio. Y un desarrollador toma ese sprint, ese objetivo, y tiene que en las 2 semanas avanzar en ese objetivo. Y lo que no ha funcionado a nosotros, que somos un equipo chico y que yo creo que en equipos más grandes no funciona también, es cualquier persona puede hacer cualquier objetivo. O sea, no hay especialistas por área, no hay área ni siquiera. O sea, hay un área de desarrollo grande que hace cualquier persona hace cualquier objetivo. Igual yo como que más o menos cacho las fortalezas y las debilidades de los desarrolladores y trato de ponerlos en el y también sus motivaciones, y trato de ponerlos como en el objetivo que más les acomoda. No es algo que pueda ser, yo creo, muy metodologizable, sino que es algo que es como más de cachativa, de conocer a tus personas al final. Me distrajiste con lo que dijiste, Pedro. Batman. Sí, estoy pensando. Y eso, yo creo que en algún minuto en el futuro el equipo va a ser tan grande que vamos a tener que dividirlo como en áreas. Ese es como el próximo paso que quiero dar, pero no te sabría decir mucho de eso porque todavía no lo hemos hecho. Me gusta esto de tener ingenieros buenos, inteligentes, full stack, o sea que pueden hacer cualquier cosa. Y darles cualquier problema y ver que los resuelvan. Bueno, lo que me decía Pedro, lo otro que hacemos es que todos los sprints hay un ingeniero que no programa, no avanza en el sprint. Y se llama Batman, y se va rotando ese cargo. Y Batman lo que hace es como arreglar toda la urgencia, toda la emergencia. De hecho, qué chistoso porque en las 4 metodologías que dije, en verdad había una quinta, y ahí hablaba de Batman, pero la saqué porque estaba muy larga la presentación. Que era como en el fondo evitar las interrupciones, porque las interrupciones son súper caras para las personas que están trabajando en forma creativa, como es desarrollar software. Entonces, Batman lo que hace es que todas las interrupciones, cuando alguien necesita arreglar una cuestión manual o hay un bug muy urgente que hay que arreglar rápido, Batman va y lo arregla nomás, y eso como que blinda al resto del equipo de hacer el sprint. Y eso por lo tanto facilita mucho la continuidad del sprint y que no se interrumpa por una emergencia que puede haber en la mitad del camino. Ahora, a veces hay emergencias tan grandes que todos se tienen que meter a arreglarlas y el sprint se va a las pailas, pero no pasa mucho. Aló. Bueno, yo en mi caso fui la semana pasada al evento de Amazon que hacen, uno de los eventos que hacen, y ellos majaderamente explicaban el caso en relación a los equipos de desarrollo, los equipos de producto más que de proyectos, los equipos de 2 cajas de pizza, que uno como empresa o como startup, como la visión de Amazon, es que los equipos a la larga no sean más de 8 o 10 personas, y que en el fondo ellos poner un equipo experto, estoy mintiendo, para hacer un single sign-on, y ese es su producto, y otro equipo experto que sea el que hace el front-end, no sé, pero que en el fondo tus equipos tienen que estar armados no más allá de 2 cajas de pizza, porque si no pierdes eficiencia de la agilidad. Eso es por lo menos lo que toma Amazon como y lo promueve en cuanto a todo lo que ellos hacen, y creo que hay otra empresa que también lo replican. ¿Cuál es tu pregunta? No, en relación a los equipos grandes, que en el fondo, más que tener 20 programadores en un equipo, es tener equipos ágiles de tamaño de 2 cajas de pizza. Sí. De hecho, yo tengo un amigo que trabaja en Amazon y él me cuenta que si bien hacen eso, lo choro de esos equipos es que son transversales. O sea, ese equipo de 2 cajas de pizza ve todo, digamos, ve desde el frontend hasta la parte de la implementación en las máquinas. Entonces, al final son equipos como que tienen una funcionalidad, como por ejemplo, no sé, S3, y ese equipo ve todo. O quizás no es todo S3 que es un equipo, pero varios equipos que ven S3 y ese equipo ve todo. Ese equipo está preocupado de arreglar la emergencia, entonces tiene algo muy parecido al Batman, y al final eso te ayuda a que ese equipo también esté como pensando en tu negocio, porque es un equipo completamente vertical. Dale. Estaba tratando de ver si podía formular bien la pregunta, pero a ver, ¿cómo han resuelto ustedes o en tu experiencia, cómo han abordado el tema de trabajar con
muchos requerimientos que son de un área técnica que los desarrolladores, por supuesto, no manejan, digamos. ¿Cachai? En el fondo, cuando trabajáis con software que son muy específicos, son muy de nicho de alguna industria, es complejo el poder ir disminuyendo esa brecha, ¿no es cierto?, con los desarrolladores, porque se tienen que meter en un área que por naturaleza o por la profesión no van a manejar. Entonces no sé si a usted le ha tocado un poco trabajar en eso y qué estructura o qué manera de trabajo han aplicado, digamos, en el desarrollo de la empresa, o en tu experiencia personal, digamos, en otro lado, no sé. A ver, si entendí bien la pregunta, ¿es cuando los desarrolladores tienen que entrar en un problema técnico muy complejo? ¿Esa? Sí, pero de un área, imagínate un software que no es de un área o de una industria muy conocida, ¿cachai? Como, Ya, algo medio... claro, es un software que está muy en un nicho, en el fondo. Entonces, Ya. obviamente, como que per se el desarrollador no va a resolver, no es como hacer una app para comprar cosas, todos compramos, todos tenemos Ya, perfecto. entendimiento de cómo se compra. Pero cuando es un software muy de nicho, obviamente tenéis que disminuir una brecha de conocimiento para poder resolver los problemas y traspasárselo a los desarrolladores y que los desarrolladores lo ataquen. En el fondo. Perfecto, sí. O sea, un poco como que lo que les decía, que el desarrollador es un traductor entre dos idiomas. Ese idioma no necesariamente puede ser un idioma del dominio, ¿cachai? Como del dominio del nicho. Y la única forma de ser un buen traductor es aprendiendo los dos idiomas, ¿cachai? No siempre vaya a poder, a veces vaya a tener que tener a otra persona que le traduzca pero ojalá lo que nosotros hacemos un poco es como tratar de acercar también tratar de acercar a las personas que no son desarrolladores al lenguaje del desarrollo, y tratar de acercar a las personas que son desarrolladores al lenguaje, en nuestro caso, de las inversiones. Entonces, cosas que hacemos, por ejemplo, es que hacemos que todo el mundo conteste el chat de las preguntas que hacen las personas. Y eso los obliga a entender el dominio en el que están haciendo. Y al final es generar un poco una cultura de que todos pueden hacer un poco todo, si quieren, se pueden meter en el área que quieran. Y eso hace que las personas se motiven y se metan más en otras áreas y entiendan un poco el dominio. Yo sé que depende mucho de lo que estoy haciendo y depende mucho de qué tan fome o entretenido es el nicho. Pero yo creo que ese es como el consejo que te daría, como tratar de acercar los dos mundos. Es la única forma de disminuir la brecha. ¿Nadie más? Ya, pues. Gracias, Andrés. Gracias.